luego sí recorremos todo. Creo que sería mejor el orden, ¿cierto? Entonces, la manifestación del Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 12, versículo de 1 al 11. Porque de ahí es que sale todo esto. Entonces, de la cita bíblica es que sale la predicación. Dice, todos: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos, como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Oremos. Señor, ayúdanos, por favor, que nosotros podamos entender esta palabra, que fue la revelación que tú le diste a Pablo, al apóstol Pablo, y que le escribió a la iglesia de Corintio acerca de la manifestación del Espíritu que nos ha de aprovechar. Así que ayúdanos, por favor, que esta palabra llegue como la carta enviada del Espíritu Santo a tu iglesia, sin mirar que la escribió Pablo, sino que fue la inspiración del Espíritu Santo, para que nosotros entendamos la manifestación del Espíritu y que nosotros no menospreciemos, que nosotros no ignoremos los dones espirituales que son provechosos para nuestra vida espiritual. Así que dame sabiduría de tu palabra y conocimiento de tu palabra, poder de tu palabra, para poder enseñar según tu voluntad, según esta manifestación, según esta revelación, lo que tú quieres dar a la iglesia. Te damos gracias por esta oportunidad preciosa. Amén. Ahora sí, dice, Dios trabaja. Él se manifestó a la humanidad que no puede ver de forma clara por medio de las cosas creadas, pero ahora lo hizo de forma visible por medio de Jesucristo, por medio de quien vimos la gloria, la verdad, y los que reciben la verdad están recibiendo la gloria en sus corazones. De modo se revela en ellos la verdad y el poder del Espíritu Santo. Las señales que experimentaron los que creen en Jesús son las mismas de los tiempos de Jesús y sus discípulos, mientras que la fe religiosa y la fe conceptual no pueden manifestar el poder, de modo que se corrompen y cayendo en tentación se pierden. No ignoremos los dones espirituales que el Espíritu Santo, con los cuales obramos con Dios. No se puede ser santo sin el Espíritu Santo, no se puede ser espiritual sin los dones espirituales. Con el Espíritu Santo y los dones podemos servir a Dios con poder. Seamos sacrificio vivo y santo. Antes de tener la verdadera fe, éramos arrastrados por los ídolos mudos. Ahora somos santos que oramos con poder. Debemos vencer este mundo y manifestar a Dios vivo por el Espíritu Santo. No ignoremos los dones que nos son de provecho para orar con poder. Amén. Hay una que estaba repitiendo, es porque es que no pueden manifestar la fe. Unas personas tienen fe. Cuando nosotros estamos hablando de la manifestación del Espíritu y la Biblia está hablando de la manifestación del Espíritu, yo diría que hay un gran porcentaje de cristianos o de personas que no pueden saber o no pueden enseñarle a la gente que verdaderamente Dios es Dios vivo. Y cuando yo estaba colocando esto de Dios trabaja, yo decía, voy a colocar Dios trabaja o Dios vivo. Pero es que como es la manifestación del Espíritu, preferí utilizar la palabra trabaja. Porque si utilizo la palabra vivo, entonces no podría enseñarles qué es el trabajo de Dios. Para mí, digamos que es más importante ahorita entender que Dios trabaja,
Porque si Dios trabaja quiere decir que Dios está vivo, ¿cierto? Si no estuviera vivo, pues no trabajaría. O sea, tenemos un Dios viviente que trabaja. Nosotros no podemos enseñar a la gente, a los ateos, cómo pueden creer en Dios, o que pueden creer en Dios vivo y que trabaja en este momentico, que está trabajando, por siempre ha trabajado. Entonces uno dice, entonces ¿Dios qué hace? Entonces Dios se la pasa todo aburrido allá sin hacer nada, no tiene nada que hacer. Dios trabaja. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos trabajar porque en nosotros no obra, o en la gente no está trabajando. Entonces Dios ha trabajado desde antes. Mire lo que dijo el Señor. A ver, en Juan capítulo 5, versículo... Juan capítulo 5, versículo, creo que es 15, miremos un momentico. 14, Juan 5, 14. Dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, perdón, no es esto. No, perdón, es 17, perdón, 17, disculpe. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces le decía, pero ¿cómo así? Claro, a él le dijeron, por eso los judíos procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que decía que también Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Entonces ahí ellos estaban viendo, lo tenemos que matar porque se está haciendo igual a Dios, pero no le estaban entendiendo lo que Jesús decía, es que mi Padre está vivo y está trabajando, y si yo trabajo es porque estoy haciendo la obra de Él. O sea, la cosa que ustedes no lo ven es que no pueden ver que Él es trabajando, Él es hijo del Dios viviente. Cuando Pedro le dijo, tú eres el hijo del Dios viviente, le está diciendo que todo lo que tú estás haciendo es porque eres un hijo del Dios vivo. Ese es un trabajo que Dios te dio porque Dios está orando. Cuando nosotros estamos orando, es mi consejo, uno siempre debería decir, Señor, obra en mí. O sea, haz la obra en mí, trabaja en mí. Esa es una prédica que voy a hacer más adelante que dice, haga para que Dios trabaje. Pero ahora, la manifestación del Espíritu Santo es muy importante para el hombre, porque lo que no se entiende es que el Espíritu Santo es Dios, ¿cierto? Entonces en el Antiguo Testamento se manifestó Dios de una manera. ¿Cómo se manifestó en el Antiguo Testamento? Por medio de la creación. Cuando creó los cielos, cuando creó la tierra, entonces dijo que en 7 días trabajó e hizo toda su obra, y que en 6 días, y que el séptimo día fue el día de reposo. Entonces Él estaba trabajando, haciendo todas las cosas que tenía que hacer. Pero durante todo el tiempo Dios ha trabajado, porque es un Dios vivo que trabaja. Por eso nos mandó a trabajar a nosotros 7 días. O sea que el que no trabaja, pues está blasfemando a Dios que mandó trabajar. Jesucristo vino a este mundo ¿a qué? A trabajar. Él trabajó como carpintero, y después de que trabajó como carpintero, lo llamó Dios. Y cuando escuchó en el desierto que Juan el Bautista estaba predicando, entonces dejó las puntillas, dejó el martillo, dejó la madera, se sacudió y ha llegado mi hora. Ahora Él me está llamando mi Padre. Entonces cuando Él fue bautizado, a partir de ahí comenzó a manifestar al Dios vivo, que es su Padre y que nosotros no conocíamos. Que la gente lo conocía únicamente por las cosas creadas, porque fue la manera en que en el Antiguo Testamento Dios se manifestó. Se manifestó de todas maneras, como dice en Romanos capítulo 1, versículo 18. Es que fíjate cuál es la ira de Dios. La ira de Dios es que se revela, dice, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Romanos capítulo 1, versículo 18 estoy leyendo. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es lo que detienen con injusticia la verdad? Que Dios es Dios vivo. Esa es una injusticia, que el hombre está diciendo, yo no creo que haya Dios. ¿Por qué? Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde antes de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es que la gente no tiene excusa que si hay un Dios que es vivo y lo puede entender solamente con la creación. Si nosotros no podemos argumentar un Dios vivo por medio de la creación, el cristiano no tiene fundamento de un Dios vivo.
¿Cómo puede ser posible nosotros decir que hay un Dios vivo, que es un Dios que creó todas las cosas, si la gente está creyendo todavía en la evolución? Lo que quieren los evolucionistas es que no crea que hay Dios, sino que eso es, que la Biblia es eso de que creó Dios las cosas. Ay, no, usted es anticuado. Usted es lo que pasa, entonces es fanático. No, es que lo podemos ver en la ciencia. Yo hablaba con una persona el viernes, el jueves por la noche, que también es evolucionista, que pienso que su familia era evolucionista o es atea, y le decía, ¿cómo una persona puede llegar a decir que no hay Dios o que no creó todas las cosas? Si hablando desde el principio, ¿cómo un mico va a decir cómo los hombres van a decir que es descendiente de los micos porque se parece? Si en los cromosomas estaban más cerca al cerdo que al mico. Tiene más cromosomas cercanos al hombre el cerdo que el mico. Por eso los hombres pueden usar cosas del cerdo y no del mico, porque estaba más cerca y no se parece físicamente, es más parecido al mico. Entonces están tratando de demostrar a un Dios que no existe, sino que el hombre resultó de la nada, y de la nada resultó la vida, y de la vida resultaron los hombres diciendo que hay Dios, sino que nosotros no creemos. Unos creen, otros no creen. Pues, lógico, yo les decía, lo que pasa es que la historia del hombre en la Biblia se comenzó a hablar a partir de cuando el hombre tiene espíritu. Si no hubiera tenido espíritu, no escribe para dejar un legado, porque no le interesa que conozcan a Dios vivo. Pues, pero antes que los hombres comenzaran a escribir acerca de la vida del hombre, había vida. Estaban los nefilim. ¿Cuántos miles de años existía? No sé. Que había el tiempo de los dragones y todo, de los dinosaurios, porque no los vimos, entonces no existen. Pero los evolucionistas sí están diciendo que sí existieron. Y los cristianos, como no saben defender la fe, dicen que no, que la vida de la tierra solamente tiene 4.000 años, que fue cuando 6.000 años, que fue cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén. Entonces, como no entienden que antes sí la tierra existe hace miles de años, millones de años de pronto, no sé, mucho tiempo. Y luego llegó un tiempo que Dios puso que hay vida en otro planeta. Es posible. ¿Pero acaso tienen espíritu? Es como las gallinas. ¿Dios tiene en cuenta las gallinas? O sea, si puso gallinas acá y les da de comer, pues si hay gente en Marte, pues chévere, es lo mismo, porque dentro de la creación hay de todo. ¿Pero acaso Dios hizo todo por las gallinas? ¿O Dios hizo todo por los que están naciendo en Marte o en Júpiter, en otro? No. Dios lo hizo todo por medio de Jesucristo, para que Él entrara y manifestara al Dios que creó todas las cosas. Yo no sé si haya marcianos o extraterrestres, no, me da lo mismo. Si hay, uy, qué bueno, ya llegaron. Lo mismo cuando llegaron los conquistadores aquí a América, que dijeron, uy, llegaron los blancos, los adoraban como dioses, porque eran blancos, ellos todos tan diferentes. Entonces la gente ve a los extraterrestres y llegar a ver como algo, uy, no, entonces Dios no existe, Jesús no existe. Es que mire, esto ha pasado muchas cosas, el universo tiene millones de años, no sabemos que haya en otros planetas. De pronto hay vida, pero hay vida espiritual y Dios está pendiente de ellos, no. Así como tampoco usted ha visto todos los microbios y las bacterias cuando come y no los ve, sin embargo se come la morcilla en la calle. Pues si nosotros no estamos viendo los marcianos, los ignoramos porque para nosotros no es importante. Para nosotros lo más importante es el Dios vivo, que a nosotros, especialmente a nosotros, nos dio espíritu para que nos encontremos con Él. Si los de otros planetas, otro hubiera, no me interesa. Si hubo murciélagos grandes, pequeños, grandes, sí los pudo haber habido, porque la Tierra tiene muchos años. Pero se comenzó a escribir de Dios a partir de cuando el hombre tiene conciencia de la existencia de Dios, porque hubo un hombre a quien Dios le puso espíritu hace 6.000 años, pero que antes ninguno tenía, no lo tenía. Pero Dios escogió este lugar por donde habría de pasar su Hijo para manifestar la gloria del Dios viviente. ¿Sí me comprenden? No hay necesidad de uno ir más lejos. Es una explicación sencilla y es verdadera. Arqueológicamente se puede demostrar que hubo hombres. Arqueológicamente las piedras hablarían y decían que había vida hace millones. Sí, que había los nefilim. Sí, señor. Vean por internet los gigantes. Hay muchísimas fotografías de hombres gigantes que han encontrado. Eso sí no los muestran, pero la Biblia está hablando de los nefilim, que eran hombres grandes. Yo no sé si a ustedes les envío si quieren fotografías. Hay muchísimas fotografías de encuentros de gigantes. Entonces, pero la Biblia sí habla de esos hombres gigantes que hubo antes de que murieron con el diluvio, cuando Dios comenzó a partir de los primeros seres espirituales, y todo lo que fue carne Dios lo ahogó, murió todo ese mundo antiguo y comenzó nuevamente a partir de Noé. Y de eso hay evidencia
de la existencia de las ruinas del arca. Si no lo quieren creer, pues no tiene excusa, porque ahí está. Dice, pues lo que es manifestado a Dios se lo manifiesta, pero la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que quieren detener con injusticia la verdad, que sea un Dios vivo que obra. Entonces nosotros tenemos que aprender primero que todo a decir si hay un Dios vivo. Lo que pasa es que ese Dios vivo que creó los cielos y la tierra, unos no lo quieren ver. Entonces luego comienza a hablar acerca de su pecado de no creer en Dios. La gente, como se aleja del Dios vivo, entonces se entrega su corazón a las pasiones, porque lo que quieren es eso, vivir como se les da la regalada. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Para cauterizar la conciencia y poder hacer lo que se les da, lo que quieren. Entonces dicen que no hay Dios, no hay juicio. Entonces con eso quitan el juicio, con eso quitan el temor, desconectan la sensación de que haya un creador a quien hay que darle cuenta, y pueden comenzar a vivir como animales que no tienen que dar cuenta de su vida. Pero se revelará. ¿Por qué? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria como Dios, ni le dieron gracia, sino que su necio corazón fue entenebrecido. Y su necio corazón fue entenebrecido, y profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios también los entregó. Entonces, como ellos no tienen en cuenta a Dios, entonces uno se da cuenta de los resultados de los que no tienen en cuenta a un Dios vivo, que no tiene temor de Dios. Entonces comienza a manifestarse, porque como cambia la verdad de Dios por la mentira, entonces también cambia la actitud hasta sexual, y los hombres con los hombres, la mujer. ¿Por qué? Porque es una característica de los hombres que no encuentran a Dios vivo y temible. Entonces, ¿por qué? Porque quieren vivir según los deseos de las pasiones de la carne. Pero eso es una obra del diablo. O sea, yo no puedo juzgar a una persona que está llevando una vida así, porque si hay un Dios vivo, pero hay alguien que le interesa que no se ha revelado ese Dios vivo, para que no deje su vida alejada de Dios. Entonces nosotros ya hemos leído Segunda de Corintios capítulo 2, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3. El Dios que fue conocido por medio de la creación, los que lo ignoran a Él no pueden ver la gloria del que vino de Él. ¿Sí? Primero tiene que manifestarse por las cosas creadas, para poder manifestar al Dios vivo, o al Hijo del Dios vivo. Sí, yo no sé si me está llevando en la prédica, está llevando lo que quiero decir. Si hay Dios vivo, cuando se manifieste el Hijo, podemos encontrar al Hijo de un Dios vivo. Pero Dios va a enviar algún día a su Hijo, que manifiesta la gloria del Dios, que no se puede conocer sino por medio de la criatura, pero que como Dios trabaja, el Hijo va a trabajar lo que Dios quiere continuar haciendo, porque durante toda la vida ha trabajado haciendo los hombres, hizo esto, luego le dio espíritu, luego llamó a los judíos y trabajó con los hebreos, trabajó con Abraham, trabajó con Isaac, trabajó con Jacob, trabajó con Moisés, trabajó con todos los que dice Hebreos capítulo 11. O sea, Dios, por medio de todos los que eran sensibles a que hay un Dios vivo, todos ellos le sirvieron para poder revelar a ese Dios que no se ve. Y profetizaban, y Dios me habló, y Dios me dijo, porque Dios sí verdaderamente hacía obras y maravillas, que Dios trabajaba. Y dejó 400 años de silencio hasta que se manifestó Jesucristo, que fue la máxima revelación de la gloria de Dios. Entonces, pero dice capítulo 4, versículo 3 de Segunda de Corintios: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Qué es el evangelio? Es una buena noticia, es una carta que Dios envía. Dios envió buenas noticias para el hombre, por medio del hombre y con el hombre, pero está encubierto solamente entre los que se van a perder. Porque ¿quién? Dice, en los cuales, 4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios que no se veía en el Antiguo Testamento, que se ha manifestado durante toda la eternidad a los hombres, pero que con injusticia detienen esa verdad, que sí hay un Dios vivo. Entonces, ¿cómo puede uno manifestar a un Dios vivo? Ahorita, ¿cómo lo podemos manifestar? ¿Por las cosas creadas? No, nosotros decimos, ¿cuál hijo es el que no tiene papá? ¿Sí o no? ¿Cuál hijo no? ¿Usted, quién de acá no tiene papá? Entonces, no, yo tengo papá. Así haya nacido una probeta, ¿de dónde venía ese esperma? ¿De quién es? No, entonces el papá es él. Pero de Jesús, ¿quién es el papá? Dios. O sea, Jesús tiene padre, pero el padre era José.
Entonces uno, ¿cómo puede garantizar que el padre no era José? ¿Cómo puede uno decirle a la gente, él es hijo del Dios viviente como Pedro lo vio? Dice, porque nació por medio de una mujer virgen. ¿Cómo puede una mujer virgen tener un hijo? ¿Cómo puede una mujer tener un hijo sin tener una relación? Hágame el favor y póngame ese trompo en la uña. Es muy difícil. Si la gente no entiende es por qué Dios hizo que naciera por medio de una mujer virgen, es para que nosotros entendamos que es hijo de Dios, no hijo de José. Y si es hijo de Dios, entonces el Dios es hijo del Dios eterno. Así que ese hijo tiene la eternidad en su vida. Como ser es una persona eterna que viene del Dios eterno, que creó los cielos y la tierra. Entonces tiene que traer buenas noticias. Escuchemos qué dice él. ¿No le parece? ¿Qué hizo él? ¿Qué habló él? ¿Qué dijo él? Que viene de la eternidad y nació en una... Es que la Virgen no era importante sino para manifestar que no es hijo de los hombres. No es más. No es para que la adore. No es para que le... Ahorita pasa la procesión de la Virgen. No era para eso. Era para que nosotros entendiéramos lo que no le cabe en la cabeza a un hombre y que el diablo ha quitado, ha cegado ese entendimiento. Es para que entienda que nació una mujer virgen, para que nosotros tengamos plena certeza que es hijo de Dios. Y si es hijo de Dios, es el eterno Dios. Entonces, si una jirafa tiene hijos, ¿qué es? Pues nacen jirafas. Y si un perro tiene perros, ¿qué tienen perros? ¿Sí? Uno no espera que el perro salgan palomas, no, pues perros. Porque es la naturaleza. Entonces, si Dios tiene un hijo, ¿qué es? Pues es Dios. Por eso, Juan capítulo 5, continuando diciendo que mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, o sea, dándose la eternidad del Dios vivo y eterno. O sea que usted es eterno y es vivo. 8, Juan 8, Juan capítulo 8. ¿Dónde está? Juan 8. Uy, ¿dónde está? $39. Ah, no, espérate un momentico. ¿Dónde es que dice que yo soy antes de Abraham? Sé que es Juan 8, espérate un momentico. 52. Ah, sí. Sí. Sí, dice, entonces los judíos le dijeron a Abraham, sí, ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces tú a ti mismo? Y respondiendo Jesús dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros llamáis que es vuestro Dios. Es el 58, disculpe. Entonces 57 dice, entonces le dijeron los judíos, aún tienes 50 años y has visto a Abraham. Le dijeron, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, no dice que yo era, sino yo soy, porque es el yo soy el que dijo en Éxodo capítulo 3. ¿Quién dice que, a quién le digo yo que eres tú? Dice, diga que yo soy el que soy. ¿Se acuerdan? En Éxodo, vamos, Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 3, versículo 15. Éxodo, cuando fueron donde Moisés, porque dijo que yo soy antes de Abraham.
Desde el 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego donde los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me dijeren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Entonces dijo: antes que Abraham fuera, yo soy. ¿Cómo? 3 desde el 13 hasta el 15. Ahí está, hasta el 14. Además dijo Moisés, que dice: cuando ustedes digan, dígale que yo soy el que me envió. El que me envió soy el yo soy. Si dicen quién es Dios, dígale: yo soy. Pero Jesús aquí está diciendo: antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, yo soy el que estoy hablando, que fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo que pasa es que no lo podían ver porque lo veían como un hombre. Entonces, ¿a qué viene Jesús? Jesús viene a manifestar al Dios vivo. O sea, tenemos que entender que Dios quiere trabajar, ¿cierto? Y que Dios por las cosas creadas trabaja. Luego, si Jesús viene, tiene que manifestar que Él es el Hijo de Dios que trabaja. Pero si viene de Dios a trabajar, tiene que manifestar que tiene esa gloria como Hijo de Dios. Entonces les está diciendo a ellos: yo soy el Hijo de Dios que vengo a hacer la obra de Dios eterna, que tiene planeado desde la eternidad. Porque como mi Padre trabaja, yo también trabajo. Por eso la prédica se llama, que dice la manifestación del Espíritu Santo, y luego comienza diciendo: Dios trabaja. Porque la única forma de manifestar que Dios es real es por medio de lo que Él hace. Pero Él no puede hacer nada, y no puede hacer nada, o no puede revelarse a nosotros, si no ha venido el Hijo, o si no lo hace por medio del Hijo, que es la palabra, y si el Espíritu Santo no lo acompaña. Porque la deidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios se reveló como Dios, y la ira de Dios se reveló y se revela contra la impiedad de los hombres, que no entienden que Dios se puede conocer vivo y que trabaja desde las cosas creadas. Pero después de la revelación de la creación vio una revelación mayor: es el Hijo. Entonces, los que no creen que Jesús es el Hijo del Dios viviente no pueden testificar que Dios es vivo y que trabaja. Ahora, cuando Jesús vino, hizo varias obras, hizo muchas obras, pero la que nos interesa ahorita es entender para la enseñanza de hoy es que nos compró con su sangre, porque nosotros íbamos directo al infierno por desconocerlo a Él y por no servirlo a Él, porque fuimos creados por Él y para Él. Entonces, como el hombre no le está sirviendo, no le sirve para nada, pues ¿qué hace usted con lo que no le sirve para nada? Usted no guarda la escoba que ya no tiene cerdas, ni guarda el trapero que se le cayeron todas las hilachas, sino que lo bota porque no funciona. Si se desgasta, pues listo. Pero si está bueno y no le sirve, lo mismo le da que tenga o que no tenga, porque no le sirve. Entonces nosotros, aunque estamos existiendo, si el hombre no le sirve, cuando muere, ¿qué pasa? Pues es desechado su alma y su espíritu, porque no está cumpliendo la función para la cual fue creado. Lo que Cristo hizo fue rescatarnos a nosotros, pagando un precio, sacrificando su propia vida como un sacrificio vivo, y entró Jesús en la muerte y nos dejó libre a nosotros, que lo aprendimos por el ejemplo de Abraham la semana pasada. Creo que fue claro la semana pasada. Para entender el sacrificio es que muere uno en lugar del otro, para que el otro quede vivo. Pero si ha de quedar vivo, me ha de servir. Por eso es el Dios de Abraham, que le sirvió, el Dios de Isaac, que después se entendió porque salió y a Isaac le pertenece, y luego de ahí sacó un pueblo por el cual pudo manifestarse a los hombres. Entonces Dios trabajó y obró por medio de Israel para darse a conocer a los hombres, y luego la máxima revelación de Dios que los hombres tenían que ayudar a conocer era Jesús. Los judíos tenían que entender a qué venía Jesús, recibirlo y dejarlo que Él obrara, que manifiesta al Dios vivo. Ellos no lo recibieron, lo mataron, y luego nos dejó esa tarea a quienes. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si somos hechos hijos de Dios, quiere que hagamos lo mismo que hizo su Hijo. Bríndeme su vida, deme su vida, deme su vida. ¿Por qué? Señor, pero es que yo solamente quiero la salvación. No, su merced. ¿Usted quiere ser la escoba que tiene cerdas y no sirve para nada? ¿Usted quiere ser el trapero que tiene mechas pero no sirve para nada? ¿Quiere ser lo que tiene minuto y horario pero no sirve para nada? No, yo lo salvé, lo rescaté para que me sirva. Entonces, ¿cómo hace para saber? Pues tiene que ser un sacrificio y manifestarse como vivo entre los muertos, porque yo no puedo usar a los muertos sino a los vivos.
Por eso es tan importante comer la carne y beber la sangre, o sea, comenzar a tener la misma característica o sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando nosotros como hijos de Dios comenzamos a tener vida, entonces Dios puede usar a la persona que tiene la vida de Cristo. Por eso, cuando nosotros creemos en Él, dice que los que crean y sean bautizados son salvos. Quiere decir que ya están en el lugar que Dios escogió, como cuando es un rebaño y los mete a todos dentro de un establito. Y ya estando toda mi manada, Jesús lo compara como el cuerpo de Cristo, que Él es la cabeza y todos los que están en el rebaño son mi cuerpo. Pero cada oveja es para sacrificarla, ¿sí? O sea, para que sea para mí. Dígame una cosa, ¿usted para qué cría ovejas? ¿Para adornar la finca? No, sino para que sea mi propiedad. Lo que pasa es una cosa. Nosotros los hombres tenemos una mente, perdónenme les digo, es como la de los cerdos. Ustedes saben cuál es el pensamiento del cerdo. Si uno se pusiera a pensar como un cerdo, dice: mi amo trabajó 5 años estudiando, ¿cómo se llama? Veterinaria y todo lo del campo. Y luego compró un terreno y me hizo una casa linda, me limpia todos los días, me baña. No, mi amo me ama mucho. Desde por la mañana viene y me trae la comida y me lava, no importa que yo me popose, y no le importa que me orine por la mañana, por la tarde, está preocupado, él se preocupa mucho por mí, por mi salud, me trae médico, me ama mucho. Ese es el pensamiento del hombre y no sabe para quién está trabajando. Entonces piensa que Dios todo es para mí y no sabe que el de allá está pensando está viendo es cuánto vale. Obviamente no estoy hablando que Dios nos tiene para eso, sino que estoy diciendo es que el hombre siempre está pensando que Dios vive en función de mí. Es todo lo contrario. Es el pensamiento del cerdo, es que Dios vive en función de mí. El pensamiento de la oveja es que yo debo servirle a Dios, que aunque era tan torpe, usted sabe que Dios, ¿por qué nos comparó con las ovejas, no? No eran lo inteligentes, no eran lo lindas, sino lo torpes, ciegas, tontas. Las ovejas es el animal más tonto que existe en la tierra. Si va el caballo caminando y llega al precipicio, el caballo va, mire, se devuelve. En la oveja, por donde va la una, pues allá brincan las otras. No importa. Va comiendo y se come lo que encuentra. Parece una aspiradora, venenosa. Las vacas, ¿sabe qué hacen? Las vacas cuando están comiendo y sale una chisa, la escupen. En cambio, las ovejas luego se enferman. Las moscas se le paran encima, ponen los huevos y entra un gusano y se le come el cerebro y los mata. ¿Sí? Nosotros hasta la lengua se la meten en la nariz y se limpian. Las ovejas no pueden. Tiene que estar el pastor sacando los gusanos, limpiándola, quitándole si tiene mucha lana es malo, ¿sí? Si tiene que pastorearla, llevarlas a los pastos porque ellos no encuentran el pasto, entonces se comen todo lo que encuentran, entonces él tiene que guiarlas a donde haya pasto. Muy tontas. Muy, no somos lo lindas, lo tontos. Pero dijo el Señor que voy a poner un pastor para que me las cuide. Es que el diablo nos toma como tontos. Nosotros hacemos cosas de tontos. Miren, nosotros cambiamos la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre y hacemos una imagen y la adora. Tonto. Uno dice: oye, pero ¿cómo es posible? Pero mire, es que usted va a perder la eternidad. No importa. Pero mire, oiga, su espíritu, ¿cómo no va a ser? No, por donde va Vicente va la gente. No, hoy es el día de jugar, ¿cuál culto? No, muy tonto. Pero uno le dice: fuiste comparado por la sangre, eres hijo de Dios. Oiga, ¿usted no dice amén? Ah, sí, amén. ¿Usted no entiende que Dios le dio el Espíritu Santo por el cual usted puede orar? Ah, sí. ¿Y usted no sabe para qué? Muy así. No utiliza nada. No sabe que tiene el Espíritu Santo. No usa el Espíritu Santo. Va por una parte y ciegamente se tropieza y se golpea 3 veces. Oiga, pero ya lo ha hecho 3 veces. ¿Ah? Le pide a uno consejo y quiere que uno le diga lo que él quiere oír. Le digo lo que Dios mandó decir. Entonces no, como Dios dice que no sea así. No lo escucha, es que él es fanático. Porque no quiere dejarse guiar por la palabra de Dios, porque quiere seguir siendo el borrego del diablo y de las tinieblas. Pero Dios nos dio a nosotros una gran posibilidad, que el diablo tiene una ira y una envidia contra nosotros, que siendo tan tontos como somos, que estábamos perdidos y le servíamos únicamente de carne para él, porque dijo que cómaselos, ¿cierto?
cómaselo, aliméntese del polvo de la tierra. O sea, esas ovejas son, trágueselas. Vaya, coma, ya las mató, cómaselas. Usted no dirá, pues ya que lo metió el dedo, pues cómela. Señor, ¿cuánto vale esta papaya? Ya que le metió el dedo, llévesela. No era que le faltaba un pedacito de dedo. Pero lo que quiero decir es que el diablo llegó y mató al hombre, y ya con el hombre muerto, pues ya no me sirve para mí. Le dice al diablo, pues haga con ellos lo que quiera. Pero yo voy a enviar a alguien que de pronto los va a liberar. Y esa libertad la mostró por medio de Abraham, luego por medio de Isaac, de Jacob, luego por medio de Moisés, y luego Moisés por medio de Jesús. Y cuando Jesús murió en la cruz, la gente ve la cruz y todavía se queda adorando la cruz. Y le ponen que rumie a la cruz. Y entonces carga luego la cruz. Y se vuelve tonto. Entonces es arrastrado por los ídolos mudos pensando que ese es Dios. Y luego coge y le tallan un pedazo de madera y le hacen la figura de una persona y le dicen, esta es la Virgen. Ay, sí, ay, Virgen Santísima. Como una oveja tonta y ciega, arrastrada por... Mire lo que dice la prédica. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sabéis que cuando erais gentiles, o sea que estaban lejos de Dios, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos? ¿Sí ve? Como ovejas tontas. En otras palabras, pues no dijo ovejas tontas, yo lo estoy diciendo por la confianza que tengo con ustedes. Dice la Biblia, pero quiero que entiendan por qué está diciendo eso. Porque éramos arrastrados. Pues cuando dice que era arrastrado, es que es como una cantidad de borregos que van detrás, porque donde va Vicente va la gente. No, que ese es Dios, que la Santísima Virgen, que hay que adorar, la que llegó el 15 de mayo, que ponga la cruz de mayo, que ponga la mata de sábila. Todo ese montón de cosas es de los ciegos, que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios, que viendo a Jesús es la imagen de Dios y no pueden ver en Cristo a Dios eterno, para que hablen con Él y se entregan a Él y le sirvan a Él. Pero nosotros que estamos despiertos, que ya no somos tontos, ¿por qué? Porque hemos recibido la mente de Cristo, hemos recibido el Espíritu Santo. Los tontos son las criaturas, porque Él dijo, vaya, predique el Evangelio a toda criatura. Nosotros ya no somos criaturas, sí somos criaturas, pero ahorita nos diferencia de los incrédulos, es que nosotros hemos creído, nos hemos bautizado, estamos en Cristo, hemos recibido la mente de Cristo y ahorita estamos por entregar nuestra vida para el servicio a un Dios vivo, porque tenemos la misma vida del Hijo. Entonces, si el Hijo le sirvió, adivine qué vamos a hacer nosotros: servirle. Entonces, ¿qué es la forma de servir a Dios? Escuche, si el Dios que no se conocía, la creación le sirvió para revelarlo, si el pueblo de Israel, que no conocía a Dios, por medio del culto y por medio de todo lo que ellos hacían, era para revelar a un Dios vivo, y si vino Jesucristo para decirle que yo soy el Hijo del Dios vivo, entonces ¿para qué enviaría a nosotros el Espíritu Santo? Para que en nosotros haya vida de un Dios vivo, para manifestar la vida de Dios en nosotros. Entonces Dios lo que quiere es seguir trabajando y está usando a hijos vivos que puedan manifestar a un Dios vivo que quiere trabajar. Pero el hombre no quiere trabajar para Dios, o por pereza, por negligencia, por desobediencia, por lo que usted quiera llamarle. Mire usted dónde, si usted ya es hijo de Dios, piénselo solamente, porque dice el versículo 4, ahora bien, dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Los que han recibido la mente de Cristo, escucha bien, los que han recibido o los que hemos recibido el Espíritu Santo, uno entiende cuándo ha blasfemado el Espíritu Santo y cuándo no. Es decir, nadie puede decir si recibió el Espíritu Santo o no, sino cada uno. Yo no, mire, su merced, yo no puedo decir si usted ya recibió el Espíritu Santo o no. Usted lo debe discernir por esto, porque solamente el Espíritu Santo puede manifestar la presencia en cada uno de ustedes, teniendo en cuenta esto. Es la experiencia, es mi experiencia, y cuando yo leo esto del apóstol Pablo, entiendo que la misma experiencia que él tuvo es la misma experiencia que yo tengo. Yo estoy transmitiendo lo que él está transmitiendo, que yo estoy entendiendo, porque ya ha sido mi experiencia, y yo creo que debe ser su experiencia, porque si Dios lo hizo en el tiempo de los apóstoles y lo hizo en mí, pues lo tiene que estar haciendo, o lo harán ustedes, o lo está haciendo, o ya lo hizo.
Pero lo que Él hizo y lo que Él quiere hacer es lo que nosotros tenemos que decidir. Si la manifestación del Espíritu a nosotros nos aprovecha para la razón por la cual tenemos el Espíritu Santo. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes le darían algo a sus hijos que no vayan a usar? Por ejemplo, ¿qué tal lindo comprándole a Gaby un carro? Papi, regálame un carro. No, mi amor, pues mejor ¿a dónde quieres ir? Yo te llevo. No puede manejar carro, ¿cierto, Gaby? Todavía no maneja carro. No. Entonces, ¿para qué le da uno el carro? Pero a otras personas uno le dice, bueno, vale, no necesito el carro, para que ya sabe conducir, ya está preparando, algún día cuando necesite, entonces, para que no, es que ya voy a entrar a la universidad. Ah, sí, claro. Es provechoso para ella el carro para ir a la universidad, ¿cierto? Entonces uno le daría a cada uno, manifestaría de mí, ¿qué le puedo dar para que él también pueda manifestar lo que él es? ¿Sí? Cuando nosotros estamos entregándole cosas a nuestros hijos, quiere decir dones. Cuando dice dones espirituales, dice, no quiero que ignores acerca de los dones espirituales, es cosas que vienen de Dios. Escucha bien, cosas que vienen de Dios, que le pertenecen a Dios y que nos quiere participar a nosotros. Ahora lo voy a decir desde el punto de vista de Jesús. Cosas que fueron creadas por Él y para Él. O sea, cosas que le pertenecen a Él y nos quiere dar a nosotros. ¿Sí? Vuelvo y digo, en el caso de Dios, hablando de Dios de Padre, Hijo y Espíritu Santo, cosas que le pertenecen a Dios, que son santas, que son espirituales y nos quiere a nosotros como algo que nos va a ayudar en nuestra vida, en nuestra nueva vida como hijos de Dios. Hablando desde el punto de vista de Jesús, cosas que fueron hechas por Jesús, para Jesús y que nos las quiere a nosotros, son su propiedad y nos la da como dones. Pero esos son espirituales. Por eso cuando uno está pidiendo cosas de este mundo y uno está pidiendo lo espiritual, entonces no está pidiendo dones que les son de provecho para mi espíritu, sino que está pidiendo cosas que son para la carne, que Dios dice, bueno, pero si le doy la carne es como si le doy el carro a Gaby. ¿Para qué? Además, si usted trabaja inteligentemente puede vencer este mundo. Si usted es inteligente y pilo, puede triunfar en este mundo. No necesita ser cristiano. Pero para ser hijo de Dios y para ser santo y para ser espiritual, sí necesita de dones espirituales que solamente vienen de Dios, que Dios se los dio al Hijo, que se manifestó por el Hijo, y como el Hijo ya se fue, nosotros no podemos ignorar esos dones espirituales o ayudas de Dios para que nosotros podamos llevar nuestra vida espiritual en victoria. ¿Sí? Esa es la prédica de la semana entrante, pero estoy acomodando una pieza más de la vida santa. ¿Sí? Si usted ve las otras prédicas anteriores, entonces va a decir, ¿cómo fue que llegamos a hablar de los dones espirituales? ¿Por qué? Porque está diciendo, ahora bien, ¿hay diversidad? Dice, pero os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, una persona que tiene el Espíritu Santo nunca puede decirle a Dios, es que ¿cuál Dios? No, pues ya tiene el Espíritu Santo, ya no lo maldice. Después de que una persona recibe el Espíritu Santo, uno se llena de amor. Eso lo vemos en las clases del mandamiento del Señor, que uno se llena tanto de amor que uno no va a hablar como era antes, ¿no? ¿Cuál Jesús? Se burlaba de los cristianos. Pero cuando llega el Espíritu Santo, eso desaparece. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le enseña a mirar a uno desde otro punto de vista. Por eso uno puede discernir los que ya tienen el Espíritu Santo, porque antes se burlaba, pero ahorita lo defiende. Como el caso de Pablo, como el caso mío, como yo sé que de pronto es el caso suyo. Y nadie puede llamar a Jesús, ¿cómo? Señor, sino por... Quiere decir que nadie puede decirle Señor por el Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo le dice, Él es su Señor. El Espíritu Santo dice, oiga, Edgar, Jesús es su Señor. Rafa, es que Jesús, si usted llama a Jesús Señor es porque el Espíritu Santo le... Mónica, es que Jesús es el Señor. Cuando nosotros estudiamos la prédica, la enseñanza del miércoles y el martes, ¿qué aprendimos? No, es que Jesús es el Hijo de Dios, Él es el Señor. Entonces ya entendimos que todo lo que fue creado en el cielo y la tierra es para Él. Él es el Señor de los cielos y la tierra. Y cuando resucitó de los muertos dijo, todo poder me ha sido dado en el cielo y la tierra. Y nosotros como cristianos estamos confirmando que Él es. O sea, ante quien yo me arrodillo para obedecer, ante quien yo me humillo para decir, Señor, yo tengo que ser tu siervo, tú me compraste, te pertenezco, ¿cierto? Eso solamente es por el Espíritu Santo. Cuando ya uno está en esa actitud de poderle decir a Jesús, Señor, como es para obediencia, entonces si usted va a hacer ese sacrificio vivo que va a servir a Dios para manifestar la gloria de nuestro Dios y Padre invisible, que ese fue el trabajo de Jesús,
que manifestó desde su nacimiento. Ahorita nosotros tenemos que mostrar esa gloria de Dios porque nos ha sido dado el ministerio de Cristo, y por eso los dones espirituales son facultades que tuvo Cristo, que nos las da a nosotros para que podamos seguir haciendo la obra de Dios. Ya mejor explicado no puede ser, hasta yo me entendí más. En verdad, los dones espirituales son ayudas espirituales que Dios, que son de Dios, las tuvo Jesús. Como Dios trabaja, Dios obra, obraron en Jesús cuando estaba manifestando la gloria de que Él es el Hijo de Dios que trabaja para el Padre, ¿sí? Nos rescató, nos salvó para que fuéramos hijos de Dios, para que le sirvamos. Si nosotros le entregamos como una ofrenda nuestra vida a Él, como un sacrificio vivo, entonces nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice: al que vas a servir ahora, Él es tu Señor. Ya el diablo no es tu Señor, Lyndon. No, mira, Evel, ya este mundo no es tu Señor. Ay, pero Daisy, no, Daniela, Juliana, Luz, mira, Marita, Wanda, no, ¿quién es tu Señor? No hablen como ovejas, hablen como hijos de Dios. Jesús es tu Señor. Jesús es tu Señor. Mire, yo no estoy escuchando, en verdad, que el Señor entienda. Si usted lo está diciendo que Él es su Señor, hágalo por el Espíritu Santo. Yo sé que si usted no tiene el Espíritu Santo no puede decir amén, o no, Jesús no es mi Señor. O sea, yo creo en Él, pero obedecerlo, no, déjese eso a los fanáticos. Él es tu Señor, Jesús es mi Señor, Jesús es a quien yo ahora sirvo, y yo le entregué mi vida para su servicio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Padre? Apure, dele dones espirituales, dele dones, Él necesita dones. Entonces uno comienza a pedir: Señor, dame los dones espirituales, porque yo quiero manifestar la gloria de mi Padre como lo hizo Jesús. Es que Jesús vino a manifestar la gloria de un Dios vivo. Entonces nosotros, como hijos de Dios, estamos diciendo que tenemos un Padre Dios, que es el Padre Jesucristo, está vivo, y esto se manifiesta con estos dones que tengo. Los dones de Jesucristo, lo que Jesús hacía no lo hacía antes nadie. ¿Quién expulsaba demonios antes? Nadie, hasta cuando vino Jesús se manifestó ese poder. ¿Cómo se podía entender toda la palabra y toda la sabiduría? ¿Eso de quién era? Jesús dijo: que el niño crecía en gracia y en sabiduría delante de Dios y de los hombres, porque todas esas son cosas que vienen de Dios. ¿Cómo Él podía interpretar las lenguas? ¿Cómo Él pudo hablar con esto? ¿Cómo Él pudo hacer tantas cosas? ¿Cómo puede decirle: tu fe te ha sanado, levántate y anda? ¿Cómo podía hacer eso? Porque tenía dones espirituales, o sea, tenía poderes espirituales, que le podían manifestar un poder espiritual que era sobrenatural, que no lo tenía ningún hombre, y que cuando Jesús se fue, lo dio por cabeza a la iglesia. Ahora ustedes son la iglesia, son mi cuerpo. Todo el que crea, dice ahí Mateo capítulo Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Versículo 15, con esto terminamos. Dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, escuche, en mi nombre, no es solamente dependiendo de su nombre, sino cuando ya estemos en Él y Él en nosotros, entonces echarán fuera demonios. ¿Quién? ¿El pastor? Todos los que crean, dice ahí, todos los que creen. Si usted cree que está en Jesús y Jesús está en usted y ya el Espíritu Santo está en usted, entonces ¿qué tiene que pedir? Los dones espirituales, porque estas señales deben seguir a los que creen. Dice por eso la manifestación del Espíritu, o la manifestación de que usted ha creído, no es que usted, no, yo ya creo, no, yo creo. ¿Usted cree? O sea, usted se volvió religioso, porque si no hace nada, tiene una fe o conceptual o religiosa. Los religiosos cargan los ídolos creyendo en Jesús, pero no pueden manifestar su poder ni su fe. Los intelectuales pueden tener mucho conocimiento, pero también se corrompen. ¿Por qué? Porque no tienen experiencia espiritual. Pero nosotros que hemos tenido experiencia espiritual, no necesitamos mucha teología, no necesitamos cargar ídolos mudos, sino necesitamos que se manifiesten estas señales espirituales en nosotros, los dones espirituales. Por eso no podemos ignorarlos. Es como si a usted le da un regalo y lo ignora. De pronto, ¿qué tal que usted le dé un regalo de algo que necesita? Mire, te voy a dar esta cosa. Sí, déjelo ahí.
Oye, pero es que mira, te estoy dando la oportunidad, te voy a dar una beca para que estudies. Ah, sí, pero no, es que lo que yo quiero estudiar es otra cosa. Ignoró el regalo que le di. Mire, se acaba de ganar una lotería. Ay, bingo, uy, ¿con dónde? Pero hay gente que se la gana y dice, ay, no le pasa, ay, ¿qué? ¿Yo qué? ¿Usted es hijo de Dios? Ah, sí, es hijo. Como que no entiende que se ganó el baloto. Es más que ganarse el baloto. ¿Tú eres hijo de Dios? Ay, cuando entendí a Jesús, ay, como que yo dije, Jesús es hijo, yo soy hijo de Dios. Para mí se abrieron los ojos como si más que me hubiera ganado el baloto. Dones espirituales, Señor, dame dones, por favor, dame poderes, yo necesito manifestar tu gloria. Eso no es para que digan que yo sí he hecho demonios, mire que tumba a la gente. No, porque eso no manifiesta la gloria de los hombres, manifiesta la gloria de un hombre. Eso es para que pueda manifestar la gloria de un Dios vivo que trabaja, pero no puede trabajar porque el hombre endureció su corazón y se quiere enriquecer y se quiere llenar de su propia gloria. Pero no es para manifestar la gloria de un Dios vivo. Los dones espirituales son manifestaciones de Dios, son señales que Dios da, dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En otras palabras, estas señales seguirán a los que creen, a cada uno les da la manifestación del Espíritu. Es exactamente lo mismo. Las señales o los dones espirituales es para los que creen. Si tenemos ahí una vida santa, tenemos que tener dones espirituales. Tenemos que tener la manifestación que el Espíritu Santo sí está en nosotros y que no vino solo, vino con toda la tropa. Aleluya por mí, yo estoy feliz por toda la tropa que me acompaña. Yo no sé si usted entiende eso, de pronto usted no entiende. Yo no ignoro los dones espirituales, o sea, yo no ignoro los ángeles que me acompañan. Si usted los ignora, ese es su problema, por eso no los usa. Como no los usa, se van a convertir en espíritus de seducción. Pero yo entendiendo que Dios me da dones espirituales, entonces los uso y son provechosos para manifestar, y para mí, dentro de mí me da paz, pero para el Señor lo honro, como honrar a Dios el Padre. Entonces dice que a cada uno les da manifestación del Espíritu. Dice, y estas señales seguirán: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán. Entonces, ¿cómo termina la predicación del apóstol Pablo? Dice 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, que trabaja, es el mismo. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es para su provecho, la manifestación del Espíritu es para nuestro provecho. ¿Nos aprovecha qué? ¿Tener casa, carro y beco? No, dones espirituales. La manifestación del Espíritu, cuando hemos entregado nuestra vida como sacrificio vivo, es que primero, Señor, ayúdame que se manifieste ese Señor con dones espirituales. Necesitamos expulsar demonios, echar fuera demonios, y luego predicar. Y luego dice, porque a este les da por el Espíritu palabra de sabiduría. Señor, yo quiero esa manifestación. Yo a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros. ¿A usted no le interesa nada de eso? ¿No le interesan? Entonces Pablo está diciendo, no los ignore, porque no es que no estén, es que ustedes los ignoran, nosotros los ignoramos, vemos como ovejas tontas. Entonces nos volvemos como idólatras, como religiosos, y al ignorar los dones espirituales, o sea, las ayudas de Dios para llevar una vida victoriosa, después estamos diciendo, pero ¿por qué me pasa esto? Pero pues, ¿qué me está pasando? Está llevando una vida muy desanimada, muy caída, cae en tentación, se corrompe y se puede perder, porque está ignorando lo que Dios nos quiere dar, o lo que Dios nos dio, y nosotros no los usamos. Luego dice, por último dice, el 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como el pastor quiere. Como Él quiere. Sí, es que Él es el Señor, yo no soy el Señor. Como yo no soy el Señor, sino Él es, entonces le digo, Señor, tú eres mi Señor. Entonces, como tú eres mi Señor, necesito trabajar para ti, Señor. Entonces, ¿qué necesito? Herramientas. Entonces, sí, necesito un carro, necesito la casa. Dámelo. Vamos a cantar, vamos a cantarlo, vamos a decírselo cantando, y luego orando. Vamos a cantar la sublime gracia de Dios. Todo eso es por la gracia de Dios. Pero antes vamos a orar y luego vamos a cantar. Señor, te damos gracias por la oportunidad preciosa que tú nos das de escuchar tu palabra.
Ayúdanos, por favor. Que nosotros no ignoremos los dones espirituales que nos ha sido dado para que Dios siga trabajando. Ayúdanos, por favor, que nosotros somos quienes hemos entregado nuestra vida en sacrificio vivo y santo para manifestar la gloria, que sí hay un Dios vivo, que ahora es también Padre nuestro, como es Padre de Jesucristo. Pero nosotros necesitamos los dones espirituales para llevar una vida espiritual en victoria, Señor, para que nuestra fe no se corrompa, para que no nos dejemos arrastrar de las religiones, de las teologías, sino que nosotros seamos conmovidos por el Espíritu Santo a servir a un Dios vivo, llamando a nuestro Señor Jesús, no solamente para decirle que eres mi Señor, sino para obedecerle. Porque nosotros queremos hacer obediencia, queremos obedecer. Lo mismo que Jesús nos ordenó es manifestar la gloria de nuestro Dios y Padre. Así que ayúdanos, por favor.